Ustedes se ven celestiales toditos. Maybe that's why you're called saints. Por eso quizás se le debe llamar a ustedes santos. Hallelujah. Aleluya. Well, last night I said something about linear and gravity and time. I want to get into that a little bit more this morning. Anoche yo les hablé un poco acerca de lo que es lineal, lo que es gravedad, y quiero hablarles un poco de eso. It's very important for us to understand our condition. Es muy importante para nosotros entender nuestra condición. If we don't realize where we are, it's hard to do anything else. Porque si no entendemos dónde estamos, es muy dificultoso para nosotros hacer cualquier otra cosa. How many of you know you can't live off anyone else's revelation? ¿Cuántos de ustedes saben que usted no puede vivir de la revelación de otro? You know this, right? ¿Conocen eso, verdad? So that's why the Holy Spirit is sent to each individual. Por eso es que el Espíritu Santo le es enviado a cada individuo. So you can have your own personal revelation of Christ. Para que tú puedas tener tu revelación única y especial y auténtica de Cristo. You remember when Jesus walked the earth, he said, "No one knows the Son but the Father." Cuando Jesús caminó sobre la tierra, dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Think of that. Piensa en eso. They've had contact with Jesus. They walked beside him. They knew him by name. Tenían contacto con Jesús. Le llamaban por nombre, caminaban con Él. But no one knows him but the Father. Pero nadie te conoce a ti sino el Padre. Nadie le conoce a Él sino el Padre. And him who the Son wants to introduce himself to. Y aquel quien el Hijo quiere introducirle el Padre o al Padre. Now that was when Jesus was walking the earth. Eso aconteció cuando Jesús caminó sobre la tierra. That's why it was so important for him to finish the old covenant. Por eso era tan importante que Él terminara con todo el antiguo pacto. So the Father could release the Spirit into the earth for all men to have a revelation of the Son. Para que el Padre pudiese soltar y desatar al Espíritu Santo sobre toda la tierra, para que cada individuo pudiese tener una revelación del Padre y del Hijo. But you must be responsible for that encounter. Pero escucha, tú y solamente tú eres responsable de ese encuentro. You can't depend on anyone else for that. Y no puedes depender de nadie más para ello. He is willing and able to give you all that you want of Él him. está dispuesto y tiene la habilidad y es capaz de darte todo lo que tú deseas. But you have to show that your desire is him first. Pero tú debes mostrar que tu deseo es el primero. And that's why he told the disciples, seek first the kingdom. Por eso fue que le dijo a los discípulos, buscad primeramente el reino. Because he is the kingdom. Porque Él es el reino. So that desire causes the Holy Spirit to come to you. Porque ese deseo causa que el Espíritu Santo venga a donde ti. And when he does, he reveals the Son. Y cuando el Espíritu viene, lo que el Espíritu hace es que nos revela al Hijo. Not just the Son, No simplemente el Hijo, but who you are. pero quién tú eres. Most people are searching for an identity. La gran mayoría de la gente anda en busca y en pos de una identidad. Most people are looking all over the place for some kind of identity. La mayoría de la gente busca en todos lugares por esa identidad. Particularly when you begin young, you look for an identity. Especialmente cuando comienzas y eres joven, estás buscando una identidad. And what happens is you forget who you are. Y lo que acontece y sucede es que a ti se te olvida quién realmente tú eres. Before the foundation of the world, you were in Christ. Porque antes de la fundación del mundo, escucha, tú estabas y existías en Cristo. With a personal identity. Con una identidad ya muy personal y única. And because you are spirit, Y por consecuencia de que eres espíritu, outside of time and space, que existe, funciona fuera del tiempo y del espacio. you can remember that encounter. Te puedes acordar de ese encuentro que tuviste. Because there is no past, there is no future, there is only now.
Porque en ese lugar no existe el pasado ni el futuro, solamente tu presente, tu ahora mismo. That encounter is happening this very instant. Ese encuentro está aconteciendo en este mismo instante. But because of the image that you have created about who you are, Pero por consecuencia y causa de la imagen de que tú has creado de quien tú eres, you have created a ceiling and a wall to prevent that experience from entering your spirit. has tú edificado y creado una pared y un techo que evita que tú puedas entrar a esa dimensión y experimentarla. You have to hear me. Por favor, amados, deben escucharme. You are not who you think you are. Escucha, no eres quien tú piensas y crees que eres. That's why this linear thinking Por eso es que esta manera de pensar lineal must be broken. debe ser rota. We all want to have a start and a finish to a project. Todos queremos para a nosotros tener un proyecto, queremos tener su comienzo y su final. When you get on a plane, you want to have a start and you want to have a finish. Cuando te montas en un avión, tú quieres tener un comienzo y un final. You don't like those things that don't finish when you get on a plane. Cuando te montas en un avión, no quieres que ese viaje nunca termine, They don't end well. porque usualmente no terminan bien si no aterrizas. You know what I mean, right? ¿Saben a lo que me refiero? So we've been trained since birth to have a beginning and an ending. Así que desde nuestro nacimiento hemos sido capacitados de tener un comienzo y un final. But our physical birth must be subject to our spiritual reality. Pero escucha, amado, nuestro nacimiento físico debe ser sujeto a nuestra realidad espiritual. And then all those things that happen while we're in a physical body Así que entonces todas aquellas cosas que nos acontecen mientras estamos en un cuerpo físico take care of themselves outside of us thinking we have to be responsible. comienzan a encargarse de ellas mismas y solucionarse sin nosotros pensar que nosotros debemos estar ocupadas en ellas. Does that make sense? ¿Les hizo eso sentido o no? The linear mentality produces the state that we are in. Escucha, la mentalidad lineal ha producido y produce el estado en el cual ahorita mismo nos encontramos. Because there's a physical earth Por consecuencia de que hay una tierra física and a physical universe, y un universo físico, those have to operate according to time. ellos están sujetos a operar de acuerdo al tiempo. So when you introduce time, Así que cuando tú introduces el tiempo, you have to introduce shadows because that's how you mark time. tienes que introducir por consecuencia sombras, porque de eso es como tú marcas el tiempo. So the linear becomes circular, Así que eso que era antes lineal se convierte en algo circular. the same way we go around the sun, Así como nosotros giramos alrededor del sol, produces time, esto produce tiempo and that revolution also produces gravity. y esa revolución alrededor del sol produce la gravedad. So you have all of this humanity on this planet Así que tienes allí a toda esta humanidad sobre este planeta, operating according to their linear reality, operando de acuerdo y a través de esa realidad lineal, producing a consciousness that is affected by time, space, and matter. produciendo por ende una conciencia que es afectada por tiempo, materia y espacio. Science spends their life understanding what God has created. They cannot create. La ciencia no puede crear, simplemente trae luz aquello que ya Dios ha creado. If they discover the laws that God has used to keep the planet and the physical universe operating, Ellos han descubierto las leyes que hacen que los planetas y el ámbito del universo físico opere. they can use the material that's here to produce
instruments to move in that linear reality. Y pueden utilizar materiales existentes aquí para crear instrumentos donde pueden medir esa realidad lineal. And that's why you have automobiles and rockets and things of that Y nature. por eso tienes automóviles y tienes aviones y tienes cohetes. Because they use the principles that God used to create this time planet. Porque utilizan los principios que Dios utilizó para crear este planeta tiempo, To produce these instruments that keep us distracted from the reality of our spiritual nature. que produce estos instrumentos, escucha amado, que realmente nos mantiene distraídos de nuestra verdadera naturaleza espiritual. Because if you understand your spiritual nature, Porque si entiendes tu naturaleza espiritual, the things that you're running for in the physical realm aquellas cosas por las cuales persigues y vas en pos en el mundo físico, will be attracted to you, not the other way around. serían ellas atraídas a ti y no tú atraídas a ellas. It's an electromagnetic field, the spiritual energy. Porque esa energía espiritual crea un campo electromagnético. And everything operates electromagnetically in this physical planet. Porque en este planeta físico todo, escucha amado, todo opera con este campo electromagnético. Now, the reason I'm talking about this is because this is going to help you remove some of the foundational beliefs you have. Estoy hablándole de estos porque sé que esto le ayudará a ustedes a remover aquellas creencias fundamentales que ustedes han recibido y adaptado. Because if the more you understand the spiritual realm as reality, Porque al tú más y más entender el ámbito espiritual como la verdadera realidad, the less confidence you will have in the decisions you've made from the physical realm. menos y menos confianza tendrás en aquellas decisiones que tú has ejecutado y tomado en el ámbito físico. And understanding that starts to produce a different reality and perception inside of you. Y al tú entender eso comienza a producir una realidad diferente y una percepción diferente dentro de ti. You see, no one has ever seen light. ¿Saben qué? Nadie jamás ha visto la luz. Science understands the particles and all of this stuff, but no one has seen light with these physical eyes. Con estos ojos físicos, aunque la ciencia entiende lo que son las partículas, realmente nadie con estos ojos físicos ha podido ver la luz. If you look through the window in the afternoon, you can see the dust particles inside of the rays of the light. Y ves a través en la luz del sol de la tarde en la ventana y como que si ves partículas suspendidas en el aire. But the substance of light itself, no one has ever seen. Pero la sustancia de la luz misma nadie jamás ha visto. That's why David said, "In your light I see light." Por eso David decía, en tu luz yo veo luz. Jesus says, "I am the light of what?" Jesús dijo, yo soy la luz de qué. So that light is the only way you're able to see the light. Así que esa luz es la única manera en la cual tú puedes ver la verdadera luz. And in that light, you see reality. Y en esa luz puedes comenzar a ver la realidad. See, light just doesn't carry visual opportunities. Así que la luz no solamente lleva oportunidades de ver algo It visualmente, carries sound. pero lleva consigo sonido, It carries colors. lleva consigo colores It carries all the material that we are made from. y lleva consigo todo aquello material de lo cual nosotros hemos sido constituidos. So the whole purpose of entering into the kingdom is so that you can be awakened to the nature of who you are. Así que todo el propósito de tú entrar en el reino es para que tú puedas ser despertado y dentro de ti despertado esa realidad de quién de veras tú eres. Right? Okay, let's look at a couple of scriptures. Vamos a ver un par de pasajes. We know that God created the earth, the heavens, all of the elements in the earth. Sabemos que Dios ha creado los cielos, la tierra y todos los elementos.
And we understand that that belongs to him. Y entendemos y comprendemos que todo ello le pertenece a Él. And when he created man, he put him inside of the planet that he created. Y cuando Él creó al hombre, lo puso dentro del planeta que Él había creado. And basically said, now you have dominion over everything that's on this planet and in this dimension. Y le dijo, en esta dimensión y en este planeta tú vas a tener dominio sobre todo ello. Because your spirit was connected to me, Porque tu espíritu estaba conectado a mí. you can see me and walk with me. Tú puedes entonces verme y caminar conmigo. Adam had to see light. Adán tenía que ver la luz. He understood light Él entendía la luz. because he walked with God. ¿Por qué? Porque él caminó con Dios. He walked with the Spirit Él caminó a través del Espíritu. because he was connected to the Spirit. ¿Por qué? Porque él estaba conectado con el Espíritu. That's why he was given the authority over the physical material realm. Por eso se le dio a él la autoridad sobre todo el ámbito físico. That hasn't changed. Amados, eso no ha cambiado. But you can't be, or you can't have authority over something that has you trapped. Pero tú no puedes tener autoridad ninguna sobre aquello que te tiene a ti atrapado. That's why it's so difficult for people try to get out of situations when they're still connected to the same situation. Por eso se le hace difícil a las personas salir de situaciones mientras están todavía conectados a esas circunstancias y situaciones. So as long as Adam was connected to the Father, Así que mientras Adán se mantuviese conectado al Padre, he had the authority over the physical realm that God had created. él tenía autoridad plena y completa sobre todo el ámbito físico que Dios había The creado. minute that spiritual connection was broken, Y el instante y momento en que esa conexión espiritual fue quebrantada, he became affected by the same dimension that he was supposed to have authority over. él comenzó a quedar afectado por aquella dimensión sobre la cual él estaba supuesto a tener autoridad. So now, after that connection was broken, Y entonces, como consecuencia de que esa conexión fue quebrantada, every human being that's born into this planet cada ser humano que es nacido en este planeta has to understand their condition. tiene que entender, escucha amado, su condición. Their condition is determined because of their relationship with the earth that they're in. Porque su condición de los individuos está determinada por la tierra en la cual están. Until that condition changes by your connection back to the spiritual realm, Hasta que esa condición, hasta que tú no cambies, hasta que tú no cambies y estés conectado al ámbito espiritual, esa condición jamás through quebrantará. Christ, through Christ, A través de la cruz, that's the only way you get connected back to the Father. es de la única manera que puedes ser reconectado. You al don't Padre. have authority. Mientras tanto, no tienes autoridad ninguna. Recognizing that condition Pero al tú reconocer tu condición, is what makes people hungry to know the Father, es lo que causa en ellos una hambre por conocer al Padre. not religion, No la religión, not doctrine, no doctrina alguna, not theology. ni teologías. That's why Anna said last night, you have to read the words of Jesus. Por eso Ana les dijo anoche, tienen que leer ustedes las palabras de Jesús. I referred to this earlier, but let's look at John 6, Vamos, yo les hablé un poco acerca de esto en Juan capítulo 6, verse 63. verso 63. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. So the only way you're going to get your spirit reconnected to the Father Así que la única manera que vas a reconectar tu espíritu con el Padre is feed it the life of Christ. es tú estar
allí alimentado de la luz de Cristo. until the physical world or physical realm has no more connection in you. Hasta que este ámbito físico ya no tenga más conexión alguna contigo. Now, that's an individual responsibility. Amado, eso es una responsabilidad individual. So, if your foundation has been built on someone else's revelation or theology or doctrine, Así que si tu fundamento ha sido edificado sobre la revelación, la teología de otro individuo, you have to begin to dismantle that immediately tienes que comenzar de inmediato a desmantelar y a derribar eso. and go to the Holy Spirit and say, show me the truth. Y entonces ir al Espíritu Santo y decirle al Espíritu Santo, muéstrame tú la verdad. Even if it freaks me out, Aún si me vuelve loco, even if it sends me to the closet crying, aún si causa que yo clame y llore y a gritos, it doesn't matter. no importa. The Holy Spirit is looking for those who are honest, El Espíritu Santo anda buscando a aquellos que son honestos, who are willing to make the commitment. que están dispuestos a hacer el compromiso. Because if you go to Him in that way, Porque si tú no te acercas a Él de esa manera, you'll start to lose the attachment you've had to the wrong theologies and doctrines anyway. entonces You'll lose the attachment to the wrong theologies and doctrines anyway. comenzarás entonces a perder las ataduras y dependencias que has tenido de esa manera teológica incorrecta de pensar. That's how He changes you. Así es como Él te cambia y te transforma. Because any attachment you have to something that's not from Him Porque cualquier atadura que tú tengas a aquello o cualquier cosa que no provenga de Él, will cause you more pain than letting them go now. Va a causarte más dolor que si te atreves a dejarlo ir ahora mismo. You've seen that with your children, right? Tú puedes ver eso con tus hijos. They hold on to something that causes them more pain than if they let go of it. Que se agarran de algo y se aferran y no lo quieren soltar y termina haciéndole más costoso y doloroso que si lo dejan ir. You've seen the monkey grab the banana inside the bottle? Ven ustedes como el mono trata de coger la banana dentro de la botella And he can't pull it out? y después que mete la mano no puede sacarla. That's the kinds of attachments that we are holding on to. Ese es el tipo de ataduras a los cuales todavía estamos atados. So Jesus is saying the only thing that gives life are the words that I'm speaking. Jesús dice, lo único que te va a dar vida es a ti, solo las palabras que yo hablo. So everything in the physical world or physical realm was created by the word of God. Así que todo aquello que existe en el ámbito físico realmente ha sido creado por la palabra de Dios. But he gave man the ability to choose what he would believe, Pero le dio al hombre la habilidad de escoger aquello en lo cual iba a creer. and in that belief system of the individual person, he created his world. Y entonces en la existencia de esa creencia personal, entonces el ser humano creaba su propio mundo. So God creates the physical realm, Escucha, Dios crea el ámbito físico and man creates the world by what he believes. y entonces el hombre crea el mundo de acuerdo a lo que cree. The world and the earth are not the same. Porque el mundo y la tierra no son la misma cosa. If you look up the definition, earth is dirt, dust, and land. La tierra, si miras la definición, es polvo, es región, es tierra. World is lifespan. Y sin embargo el mundo significa el espacio de vida. So man creates his world by what he believes. Así que el hombre y el ser humano crea su mundo de acuerdo a aquello que cree. So that's why communication becomes next to impossible. Por eso es que poder comunicarnos con eso es casi imposible. That's why beliefs have separated so many cultures. Por eso es que las creencias y esos sistemas de creencias han separado a tantas culturas. Because what you believe doesn't make it reality. Porque aquello, amado, que tú crees no necesariamente constituye eso realidad. For anyone but you. Porque solamente es real para And we've seen through history that people are willing to die for their reality. Y hemos visto a través de la historia que la gente está dispuesta a morir en favor y por causa de su creencia.
And the only reality there was from the beginning Porque la única realidad que jamás ha existido desde el mismo comienzo was that man was separated from his father. es que el hombre fue separado de su padre. And Christ died for that reality. Y Cristo murió por esa realidad. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. That's the only reality for mankind. Esa es la única realidad para toda la humanidad. And once that reality was paid for, Y una vez, amado, que esa realidad fue pagada, man forgot who paid the price. la gente, el ser humano se olvidó quién fue el que pagó tal sumo precio. So they created doctrines, theologies, world cultures, and systems to keep man under captivity. Así que crearon culturas, creencias, teologías y todo tipo de cosas para mantener al hombre dentro de ese cautiverio. Okay, in John 12, En el Evangelio de Juan capítulo 12, let's begin in verse 27. comenzando en el verso 27. Jesus is getting ready to go to the cross, Jesús estaba a punto de ir a la cruz and we recognize that man is spirit, soul, and body, y reconoce que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. and our soul is the instrument that interprets the spirit and the physical. Así que nuestra alma es el instrumento que interpreta lo físico y lo espiritual. It's the place of the emotions, your belief system, and all of what you consider to be real. Y es el lugar donde existen tus emociones y todo aquello que tú consideras real. It's the place where at one point the enemy had access to. Era un lugar donde en un punto dado el enemigo tenía acceso directo a ello. Before Jesus sacrificed himself, man was bombarded by the enemy in his soul. Antes de que Jesús se sacrificase o fuese el sacrificio, el ser humano y la humanidad estaba siendo bombardeada constantemente por el enemigo, por Satanás. And I tell you that to set up what I'm about to read in this verse. Y estoy diciéndote eso para crear el marco de lo que voy a leerte en este pasaje. Because the soul of man before what Christ did Porque escucha, el alma del hombre antes de lo que Jesús was hizo tormented. estaba siendo tormentada By the constantemente por el enemigo. Tormented. Estaba siendo tormentada. So we can't even fathom what Jesus must have gone through during that time. Y ese atormentamiento se nos hace a nosotros difícil entender qué fue lo que Jesús tuvo que vivir a través de ese proceso. In verse 27, Jesus is speaking. Dice en el verso 27, hablando Jesús. Now my soul is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour, but for this purpose I came to this hour. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Now think about it. Jesus is saying his soul is troubled. Piensa, Jesús está diciendo, mi alma está atormentada. His soul is troubled? ¿Está turbada su alma? Can you imagine the voices that he was having to fight off? ¿Se imaginan ustedes todas las voces con las cuales él tenía que luchar y echar fuera de su alma? He grew up in a family that didn't even believe that he was who he said he was. Creció él en una familia que ni ellos mismos creían que él iba a ser quien se había dicho que él iba a ser. He had stepbrothers that were probably talking bad about him every day of his life. Y tenía medios hermanos y hermanas que quizás hablaban mal de él cada día de su vida. That was in the natural. You can imagine what was going on in the spiritual realm. Eso era tan solo en el ámbito natural. Imagínate lo que acontecía en el ámbito espiritual. So I think this word troubled probably doesn't describe the torment that he was experiencing. Así que este término turbada realmente no puede describir el atormentamiento que tenía su alma. And in the next verse, he settles that once and for all. Y en el próximo verso él establece y aclara eso de una vez para siempre. Father, glorify your name. Donde dice, Padre, glorifica tu nombre. Father, glorify your name. Padre, glorifica tu nombre. Because he knew his assignment.
porque él conocía cuál era su asignación. He knew he was there to glorify the Father. Él sabía que él estaba allí para dar gloria al Padre. It wasn't about him being tormented and crucified. No era para él simplemente ser tormentado y ser crucificado. He had an assignment and he was going to complete it. Él tenía una asignatura, una asignación y él iba a cumplirla completa. And the Father responded with a voice from heaven. Y entonces el Padre respondió con una voz que vino del cielo. I have both glorified it and will glorify it again. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Therefore, the people who stood by and heard it said that it had thundered. Others said an angel had spoken to him. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado. And to show you the mind of Christ, in verse 30, Y para mostrarte la mente de Cristo, mira bien el verso 30. he said, "This voice did not come because of me, but for your sake." Escucha, no ha venido esta voz por mi causa, sino por causa de vosotros. He didn't need the Father to tell him how much he loved him. Él no necesitaba que el Padre le dijese cuánto el Padre lo amaba, He already knew. porque ya él lo conocía, ya él lo sabía. How many of us like to get affirmation and some kind of confirmation? ¿Cuántos de nosotros nos gusta tener ese tipo de confirmación y afirmación de que somos amados? All of us, A right? todos nosotros, ¿verdad que sí? Wouldn't it be amazing if we didn't need anyone outside of the Holy Spirit to give us confirmation? ¿No sería maravilloso, amados, de que no necesitamos a nadie fuera de nosotros en lo físico que nos dé afirmación y confirmación, sino tan solo el Espíritu Santo? Wouldn't that be amazing? ¿No sería eso maravilloso? Wouldn't that be amazing? ¿No sería acaso eso maravilloso? But Jesus said, "This voice didn't come for me, it came for you, you unbelieving so-and-sos." I can hear him. Cuando él dijo, esta voz no vino por causa mía, vino por causa de los locos de todos ustedes que son. Because he knew he was surrounded by unbelievers. Porque él sabía que estaba rodeado de incrédulos. But that wasn't going to hinder his assignment. Pero esa incredulidad no iba a impedir que él cumplir su asignación. I'm amazed at this verse. Oh, yo quedo maravillado con este verso. Asombrado. In verse 31, El verso 31 dice, "Now is the judgment of this world, and now the ruler of this world will be cast out." ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Notice the word world. Nota la palabra mundo. Now is the judgment of the ruler of this world. Nota que dice, ahora es el juicio de el príncipe de este mundo. Satan no longer will have access to your soul or your conscience after I do what I'm come to do. Estaba diciendo, lo que estoy yo a punto de hacer va a lograr de que ya Satanás jamás tenga acceso directo e impedido a tu alma y tu conciencia. Yeah. Oh, sí. Oh, yeah. Alábalo. Oh, yeah. So if you do something, it's not because the devil made you do it. Así que si tú hiciste algo indebido, amado, no fue que el diablo te hizo que lo hicieras. Because the ruler has been cast out. ¿Por qué? Porque este príncipe ha sido, ¿qué? Echado fuera. And if I am lifted up from the earth, will draw all peoples to myself. El verso 32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. You see, he uses world and earth. ¿Ves? Allí utiliza la palabra mundo y la palabra tierra. Unless Jesus, the Christ, is lifted from the earth, A menos que Jesús, el Cristo, sea levantado de la tierra, we will not recognize what he has done. nosotros jamás podremos escuchar, reconocer qué fue lo que él hizo y logró. That's why theologies and religions want to keep you at the foot of the cross with poor Jesus. Por eso las teologías y las religiones buscan siempre mantenerte a los pies de la cruz, allí postrado. Because if they can keep your eyes on the earth, Porque si ellos pueden lograr mantener tus ojos y tu atención
a las cosas de la tierra. your consciousness is still controlled by the same devil that was controlling the minds over there. Entonces tu conciencia continuará siendo controlada por el mismo diablo que tenía acceso sin impedimento alguno antes de que Cristo hiciera lo que hizo. If you don't change the way you think, you'll never understand what he did. Escucha, amado, si no cambias tu manera de pensar, jamás podrás entender qué fue lo que él logró e hizo. Say that again. Dilo otra vez, repítelo. Si no cambias tu manera de pensar, jamás lograré entender lo que él logró e hizo. You see, that truly is reformation. Eso, amados, de veras es reformación o reforma. That's the only reformation in the book. Esta es la única reformación de la cual el libro nos habla. Because what Jesus did when he transitioned from the old to the new, Porque lo que Cristo logró hacer cuando Él se transicionó de lo viejo y lo antiguo a lo nuevo, changed the whole linear concept of reality. cambió el concepto lineal de la realidad. Because the old covenant was founded on laws, do this, do that. Porque el antiguo pacto estaba fundado en leyes que te decían, haz esto, haz lo otro. You have to keep these commandments. Tienes que guardar tales mandamientos. You have a start and you have a finish. Tienes un comienzo y tienes un final. The whole covenant was determined by that linear mentality. Porque el antiguo pacto fue determinado en su totalidad por ese pensamiento y realidad lineal. And religion today is the same way. Y la religión nos mantiene y te mantiene en la misma manera. Look at your neighbor and say, I don't see any linear mentality in you. Mira a tu vecino y tócale y dile, no veo esa mentalidad lineal en ti ya más. Dile, Come on, say it. vamos, dilo. Say it. Ya no veo más esa mentalidad lineal, dilo. In Luke 22, En Lucas capítulo 22, let's look at verse 37. vamos a buscar allí el verso 37. Let's start with verse 36. Luke 22. 22, verse 36. Verso 36. Jesus is about to go to the cross. Jesús está a punto de ir a la cruz. Then he said to them, But now he who has a money bag, let him take it, and likewise a knapsack, and he who has no sword, let him sell his garments and buy one. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. For I say to you that this which is written must still be accomplished in me, and he was numbered with the transgressors. That still must be accomplished. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. But the things concerning me have an end. That's the Y rest fue of it. contado con los inicuos porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. That ended the linear mentality right there. En ese momento, esa mentalidad y realidad lineal terminó. When you settle it that Jesus of Nazareth had an end, Cuando tú te das cuenta y estás claro de que Jesús de Nazaret, escucha, tuvo un fin and he fulfilled his assignment, y él cumplió su asignación so that you could have a spiritual inheritance in the now, para que tú pudieses tener una herencia espiritual en el momento de ahora. you'll no longer be thinking about what happened in the past. Nunca más pondrás tus ojos y pensarás en aquello que aconteció en el pasado. You'll wake up every day in the Garden of Eden. Porque cada día que abres tus ojos y te levantas, despiertas en el jardín del Edén. So you have to determine which fruit and which tree to eat from. Así que tú tienes que determinar de qué árbol y fruto comes tú. The fruit of linear mentality in religion,
del fruto de la mentalidad lineal y la religión, or everlasting life, o aquel fruto de la vida eterna, which is the spiritual reality of what Christ has done. que es realmente la realidad espiritual, escucha, amado, de lo que Cristo ya hizo. Which world will you enter into? ¿A qué mundo decidirás tú entrar? You see, every person creates their world by what they believe. Cada persona, cada uno de nosotros, creamos nuestro mundo de acuerdo a aquello que creemos. And if you enter into Christ, Pero si entras tú en Cristo you don't have the ability to create a world. y a Cristo, ya tú no tienes habilidad alguna de crear tu mundo. Because his kingdom is everlasting. ¿Por qué? Porque ya estás en su reino y su reino todo lo abarca y es eterno y no termina. Your world will come to an end when your mind ceases to exist. Entonces tu mundo llegará a su final cuando esa mentalidad tuya y esa mente cesa y deja de existir. If it got any simpler, I don't know what we would do. No sé si se puede hacer más sencillo, y si se puede hacer más sencillo, no sé qué puedo hacer. It's really easy, isn't it? Realmente es fácil, ¿verdad? We need help to misunderstand it, don't we? Necesitamos ayuda para hacer un enrollo y un enredo. Say that again. We need help to misunderstand the scriptures. Necesitamos ayuda para nosotros malinterpretar y malentender las escrituras. And that's what religion does. Y amados, escucha, eso es lo que la religión hace. And we form all of our foundational beliefs from the wrong understanding of who Christ is. Y entonces edificamos todas nuestras creencias fundamentales de un concepto equivocado, erróneo de quién Cristo de veras es. I wrote a book called Before the Foundation of the World. Yo escribí un libro titulado Desde antes de la fundación del mundo. And I would like for everyone not just to read it once, but several times. Y quisiera pedirles a cada uno de ustedes que lo obtengan y escucha el consejo, que lo lea no tan solamente una vez, pero muchas más veces. Because it shows you very clearly, I think, Porque yo creo que te muestra de una manera muy clara that what Christ came to complete, que lo que Cristo vino a concluir, he did. amados, ya lo hizo. There is no reason for him to do anything else. Ya Él no tiene necesidad alguna de hacer ninguna otra cosa. He's given us everything that we need to understand what he's done. Nos ha dado a nosotros todo aquello que nosotros necesitamos para entender qué es aquello que ya Él hizo y concluyó. But if you don't want to change what you believe, Pero si no deseas cambiar lo que tú has creído, then you'll live in a world that does not connect with him. entonces continuarás viviendo en un mundo, escucha, que no se conecta con Él. Jesus says something in Luke Jesús dijo algo muy interesante en Lucas, chapter 18. capítulo 18 de Lucas. This is Jesus speaking about the unjust judge. Este es Jesús hablando del juez injusto o no justo. And we understand that this widow kept coming before the unjust judge until the judge gave her what she wanted. Y vemos allí en esta narrativa que esta mujer viuda venía todos los días donde este juez pidiéndole que le hiciera y le diese justicia. And in verse 6, the Lord said, "Hear what the unjust judge said." Y entonces en el verso 6 dice aquí, mira, escucha lo que dijo este juez injusto. And shall God not avenge his own elect who cry out day and night to him though he bears long with them? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? Escucha, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Jesus was asking the question before he was getting ready to go to the cross. Jesús estaba haciendo la pregunta antes de ir a la cruz. He knew what he was going to do would release the Spirit. Él sabía que aquello que él iba a hacer y a cumplir haría y causaría que el espíritu fuese soltado y desatado. But he also knew that it was always going to be up to every human being to determine what they believe. Pero reconocía que le debía o le pertenecía a cada ser humano, escucha, determinar en qué era lo que iban a creer. If what you believe does not produce faith, Si aquello en que tú crees, escucha, no produce fe, then the world you live in is not in Christ. así eso quiere decir que el mundo en el cual tú vives ahorita mismo no existe ni tiene su existencia en Cristo mismo. You will still live on the earth. Sí, continuarás viviendo sobre la tierra You'll still be affected by the things of this planet, y continuarás tú siendo afectado por las cosas que acontecen en este but planeta, you will not be able to produce faith. pero no podrás producir fe. You can't convince yourself. No puedes tú ni aún convencerte a ti mismo, Rather, you can convince yourself o quizás puedes tú convencerte a ti mismo, because the world we create is filled with the illusions that we believe in. porque el mundo que creamos está lleno de aquellas ilusiones o alusiones en las cuales nosotros hemos creído. But the reality of faith produces a different dimension. Pero la realidad de la fe, escucha, amado, produce una dimensión totalmente diferente. Because it's settled inside of you once and for all Porque entonces queda establecido en ti de una vez y para siempre that this body does not live. que este cuerpo, escucha lo que voy a decirte, no vive. That if you enter Christ, only his body lives. Porque si tú, escucha, entras en Cristo y a Cristo, solamente el cuerpo de Cristo es el que vive en ti. You see what he says in Matthew? ¿Ves lo que él dice en Mateo? I think it's 11. Creo que es el capítulo 11. I'll make it 10. No, el capítulo 10, perdón. Verse 28. Verso 28. Do not fear those who kill the body but cannot kill the soul, but fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Hold on a second, I lost it here. Give me a moment. You said Matthew what? 10, 10. verse 28. Verse 28. Matthew 10, verse 28. It gives me something else. Say it. No tengáis pues miedo a aquel que puede destruir vuestro cuerpo y vuestra alma, pero tened miedo de aquel que puede destruir ambos, su alma y su cuerpo en el infierno. You can read that again in Luke 12. Lo pueden leer de nuevo en Lucas 12. I don't see it. No lo puedo encontrar. Yeah, verse 4 and 5. Versos 4 y 5 del capítulo 12. Read it. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Si os digo, a este temed. So look in Hebrews chapter 2. Miremos entonces a Hebreos capítulo 2. We're going to read verse 14 and 15. Capítulo 2, verso
14 y 15. Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, and through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. And release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. So if the world you live in through your belief Así que el mundo en el cual tú vives, de acuerdo a tus creencias, is still fearful of death, todavía le tiene miedo a la muerte, you're not living in the kingdom of God. no estás viviendo en el reino de Dios. Therefore, there is no faith in the world you live in. Por lo tanto, en el mundo en el cual tú existes y vives, no existe la fe. That's why your world connects to the consciousness of the society you live in. Por lo tanto, entonces ese mundo tuyo se conecta a la conciencia de la sociedad en la cual tú vives. Because the consciousness of this world Porque la conciencia de este mundo is fearful of death. le tiene miedo y temor a la muerte. In fact, they control people with that fear. Es dicho, quiere decir que controlan a la gente a través de ese miedo. So man's society Así que las sociedades del hombre has created this consciousness han creado esa conciencia whose root power is fear. que a través de ese poder realmente manifiesta el temor. And all the societies throughout the earth, Y todas las sociedades a través de la all the cultures throughout the earth y todas las culturas en la tierra have some kind of affiliation with that consciousness. tienen algún tipo de afiliación y conexión a esa conciencia. That's how governments are established, and that's how they control other people. Por eso los gobiernos son establecidos para controlar a otras personas. And all the governments of this planet understand that. Y todos los gobiernos de este planeta entienden eso. They all understand that. Todos esos gobiernos lo entienden. And they all work together to make their consciousness over their culture work. Entonces todos ellos trabajan en acuerdo para hacer que la conciencia de ellos trabaje, opere sobre toda la población de la tierra. Science does the same thing. La ciencia, amado, hace lo mismo. Medical science does the same thing. Y la ciencia médica hace lo mismo. All of these places on the planet Y todos estos lugares sobre el planeta that have these governments in power que tienen a estos gobiernos constituidos en poder operate with this basic understanding. operan con este principio básico de entendimiento. Feed the people, Alimenta a la gente. that way you don't have to worry about revolution in the streets, Entonces por eso no tienes que preocuparte porque haya una revuelta o revolución en las calles, but control them with fear. pero contrólales a ellos a través del miedo. That's why Jesus is such a threat. Por eso es que Jesús es una amenaza tan grande a todo eso. That's why what Christ did is such a threat to all of mankind that is controlling people. Y por eso es que lo que Cristo hizo es realmente una gran amenaza a todo lo que el mundo hace para controlar a la humanidad. And governments and religion are connected the same way they were in Jesus' day. Acuérdense, así como estaban los gobiernos y la religión conectadas para el tiempo de la muerte de Cristo, todavía lo están. The priesthood of the Israelites were connected with the Roman Empire. Porque el sacerdocio de los judíos israelitas estaba conectado directamente con el imperio romano. And you see the same thing in societies today. Y hoy puedes ver eso y observar eso en sociedades a través de la tierra. So that's why the verse in Matthew and in Luke 12 makes it imperative for us to enter God's kingdom. Por eso es imperativo, según el versículo de Mateo y de Lucas 12, que nosotros entremos al reino. Because a dead man can't be afraid. Porque un hombre que ya está muerto no tiene miedo.
Therefore, unless we enter the kingdom of God, Así que, amados, a menos que nosotros entremos al reino de Dios, we're living in a consciousness that we've created that is ruled by fear. escucha, continuaremos viviendo en una conciencia que es gobernada por el miedo.